Hola a todos, bienvenidos al curso de electrónica analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Julián Abella y esto comienza ya. Pues vamos a ver bien el amplificador multietapa, ¿no? Entonces primero vamos a analizar ganancia e impedancia. Por lo general tenemos ahí una impedancia de entrada, que en este caso la voy a llamar Rn, y una resistencia de carga, la cual voy a llamar RL, donde tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida, ¿sí? Para un sistema de dos puertos. Obviamente tenemos una corriente de entrada y una corriente de salida, que va a ser la misma que va a polarizar la resistencia RL. Entonces, ¿cuánto va a ser BO? Yo por RL, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser BI? BI va a ser igual a, por la resistencia de entrada. La ganancia de voltaje, ¿qué es? Vamos a tenerla de esa manera, ¿no? ¿Y qué es mi ganancia de corriente? Si metemos este aquí, ¿qué nos va a dar? De manera que la ganancia de corriente va a ser ¿de qué forma? BO es igual a IO por RL, BI es igual a la corriente de entrada por la resistencia de entrada. Entonces la ganancia de voltaje, ¿qué es? BO sobre BI, que en términos de lo que estábamos relacionando, pues es la corriente de salida por la resistencia de carga sobre la corriente de entrada por la resistencia de entrada o mi impedancia de entrada. La ganancia de corriente, ¿cuál va a ser? La corriente de salida sobre la corriente de entrada. Y podemos relacionarlo en términos de la ganancia de voltaje teniendo en relación de la ganancia de corriente. De esa manera nosotros hallamos que la ganancia de corriente simplemente es la ganancia de voltaje por la resistencia de entrada sobre la resistencia de carga. Ojo que aquí yo estoy hablando de la corriente únicamente acá. Si hay resistencias de aquí para allá no me importa, porque lo que me importa a mí es en mi circuito cuál es la corriente que cae en mi carga. Por eso yo relaciono es en la RL, pero esta RN sí muchas veces es la impedancia de entrada. Ahora aquí, como pueden ver, pues tenemos una sencilla únicamente, una red de dos puertos, ¿no? Una entrada, una salida. Cuando nosotros tenemos simplemente una serie de amplificadores, ahí los tenemos individuales, ¿no? Ojo, entonces lo primero que tenemos que iniciar es cuál es el que tenemos que analizar, cuál es la impedancia de entrada completa de mi fase de amplificadores multietapa. Mi impedancia de entrada va a ser esta que yo tengo aquí y va a ser mi ZI inicial. Esa es la impedancia de entrada para mi y completa del amplificador multietapa, la impedancia de entrada del primer amplificador. Aquí yo voy a tener una impedancia de salida de este, cual voy a llamar ZO1. Y aquí mi impedancia de carga de esta ZI2 va a ser mi carga o mi RL de este amplificador. Ojo con eso. Igualmente aquí yo voy a tener una impedancia de salida ZO2 y proporcionalmente aquí voy a tener una impedancia de entrada ZI3. Y esta ZI3 va a ser mi impedancia de carga del amplificador 2. Y finalmente aquí ya nosotros tenemos nuestra impedancia de salida completa del amplificador multietapa. Ahí nosotros podemos tener hasta N amplificadores. ¿Cuál va a ser la ganancia total de ese amplificador multietapa? La ganancia total va a ser igual a la ganancia 1 por la ganancia de voltaje 2 por la ganancia de voltaje 3. Para este caso porque tenemos 3, pero si nosotros tuviéramos más, pues tendríamos hasta la ganancia de voltaje. Pues ¿cuál va a ser la ganancia de corriente? La ganancia de corriente total es así, nos queda igual, que es la ganancia de voltaje total sobre ZI, la impedancia de entrada primera, sobre la RL, que es la ganancia. Entonces, con eso tenemos nosotros, pues, una buena ganancia de corriente para el amplificador multietapa. Y ahora, pues, vamos a hacer un pequeño ejemplo.
A continuación vamos a realizar el análisis del presente circuito que nos da un amplificador multietapa de 3 etapas, donde tenemos una etapa seguidor emisor, una etapa de emisor común y una etapa de JFET para tener una alta impedancia a la entrada. Exactamente nos pide el ejercicio hallar la ganancia de voltaje, hallar la ganancia de corriente y finalmente hallar nuestra ZO o nuestra impedancia de entrada del circuito. Entonces vamos a comenzar su análisis. A la entrada tenemos 110 megaohmios, 10 megaohmios, 1.8K, 750 ohmios, 30K, 20K, 1.5K, 1 kiloohmio, un beta igual a 180, 40K, 15K, beta igual a 80, 300 ohmios, 250 ohmios, polarizado todos a 16 voltios. Y pues obviamente para hacer el análisis vamos a comenzar de derecha a izquierda, del final hacia adelante, porque la impedancia de entrada de estos pues van a ser mi carga en la siguiente etapa que debo considerar a la hora de hacer el análisis del circuito. Entonces aquí tenemos, primero hicimos el análisis en DC para esta etapa, hallamos el BBB3, voltaje en la base 3, como le digo esta va a ser la etapa 3 que nos da 4.36 voltios y la resistencia de base 3 que va a ser el paralelo entre 15K y 40K que nos da 10.9 kiloohmios. Hallamos la corriente en la base, como ya sabemos la trayectoria 4.36 menos 0.7 de 10.9K más beta a veces 300 ohmios que nos da una I de base de 105 microamperios. Nuestra corriente de colector va a ser igual a 8.4 miliamperios y nuestra resistencia de emisor, nuestra RE, perdón, va a ser igual a 26 milivoltios sobre 8.4 miliamperios que nos da 3.07 ohmios. Ahora nos toca hallar nuestra ZO. Continuaremos en la parte de acá. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro análisis en AC del presente, que tenemos ZO, como habíamos visto que allá de ZO es RE paralelo RB paralelo RL, que nos da 307 paralelo 136, que es el paralelo entre 300 y 250. Y ZO nos va a dar 3.07, pues que nos da aproximadamente nuestra misma RE. La ZB va a ser beta veces RE más RE paralelo RL que nos da 11.5K y ZI va a ser el paralelo entre ZB y RB que nos da 5.6K. Con esto ya hallamos la ganancia de voltaje que es RE paralelo RL sobre RE más RE paralelo RL que nos da 0.978 que aproximadamente pues va a ser una ganancia de 1. Y la ganancia de corriente pues va a ser ZI por la ganancia de voltaje sobre RL que nos da 44.6 la ganancia de corriente para la última etapa. Entonces, lo primero que tenemos que considerar para la etapa 2 es que nuestra RL va a ser 5.6K, que es la ZI de la siguiente etapa. Primero hallamos el voltaje en la base, que es 20K por 16 voltios sobre 50K,
que nos da 6.4 voltios. La resistencia en la base 2 va a ser el paralelo entre 20K y 30K, que nos da 12 kiloohmios. La corriente de base 2 pues va a ser 6.4 voltios menos 0.7 sobre 12K menos 180, que es el beta, por 1K. Y la corriente de base 2 pues va a ser igual a 2.97 miliamperios, que multiplicado por 180 la corriente de colector va a ser 5.34 miliamperios. Y mi RE tenemos que es 26 milivoltios sobre 5.34 miliamperios, que va a ser igual a 4.36 ohmios. A continuación vamos a hacer respectivamente su análisis en AC. Entonces, para este caso tenemos que nuestra ZI va a ser el paralelo entre RB y beta veces RE, que nos da 816 ohmios. Nuestra impedancia de salida va a ser RC paralelo RL, que nos da 1183 ohmios. La ganancia de voltaje va a ser igual a RC paralelo RL, que nos da una ganancia de menos 271. Finalmente vamos ya a analizar nuestra última etapa. Tengamos en cuenta que nuestra impedancia de carga para esta etapa va a ser 816. Nuevamente, para este caso lo que tenemos que hacer es hacer su polarización o su análisis en DC para hallar nuestra GM. Con nuestra GM podemos hallar los parámetros que necesitamos, principalmente la ganancia, para saber cómo es su análisis en AC. Entonces, primeramente iniciamos con su análisis en DC. Entonces, primeramente exactamente hicimos su análisis en DC. ¿Cuál es nuestra ecuación característica o nuestra curva característica de comportamiento de nuestro transistor? Es esta. I drain, y I drain va a ser igual a IDSS factor de 1 menos V gate source sobre Vp al cuadrado. Con los parámetros que tenemos aquí, un IDSS de 6 y un Vp de menos 3, pues tenemos que nuestra I drain va a ser igual a 6 miliamperios factor de 1 menos V gate source sobre menos 3 al cuadrado. Nuevamente tenemos la tabla V gate source versus ID, donde 0 voltios va a ser pues IDSS, que es 6 miliamperios, 0.3 Vp, 0.9 voltios. Va a ser IDSS medios 3 miliamperios. Cuando valga 0.5 Vp menos 1.5 voltios va a valer IDSS cuartos, que va a ser 1.5 miliamperios. Y cuando valga Vp, que es menos 3 voltios, va a valer 0 voltios. Hallamos el V-gate, 16 por 10 megaohmios sobre 120 megaohmios me da 1.33 voltios. Y tenemos la curva de polarización, que es nuestro V-gate source menos V-gate igual V-gate source igual a V-gate menos ID por RS, que a nuestros valores va a ser V-gate source de 1.33 voltios menos ID por RS, que pues cuando V-gate source valga 0, pues ID va a ser igual a 1.33 voltios sobre 750 ohmios, que me da 1.71 miliamperios. Y cuando ID valga 0, pues V-gate source va a ser igual a 1.33
voltios. Y con estas dos ecuaciones, como podemos ver aquí, tenemos la de polarización y la característica del transistor, pues encontramos nuestro punto Q, o el punto en el que está operando este transistor, con esa polarización que es 2.91 miliamperios, nos da nuestra I de drain, y nuestro V gate source Q igual a menos 0.892 voltios. A continuación vamos a hacer nuestro análisis en AC, en el cual vamos a hallar la impedancia de entrada, la impedancia de salida y nuestra ganancia del amplificador de la primera etapa. Y procedemos entonces a hacer su análisis en AC. Como vemos, tenemos que GMO va a ser igual a 2ISS sobre BP, que nos da 2 por 6 miliamperios sobre 3, valor absoluto de BP, igual a 4 milisiemens. GM va a ser GMO factor de 1 menos V gate source sobre BP, que es igual a 4 milisiemens factor de 1 menos 0.89 sobre menos 3. ¿De dónde sale menos 0.89? El punto Q, el V gate source, donde está operando, igual a 2.8 milisiemens. Nuestra impedancia de entrada va a ser igual a 10 paralelo 110, que nos da 9.17 mega ohmios, las dos resistencias que tenemos acá. ZO va a ser igual a RE paralelo RL, nuestra RE es 1.8K, nuestra RL recordemos que es 816, nos da 561 ohmios, y nuestra ganancia de voltaje va a ser igual a menos GM por el paralelo de RE RL, que nos da menos 1.57, y con eso tenemos la ganancia de los parámetros para las distintas entradas. La ganancia de corriente en la etapa final, que es donde yo quiero tener una mayor ganancia de corriente. Y con esto terminamos este ejemplo de amplificador multietapa. Para hallar la ganancia completa del circuito, solo es multiplicar la ganancia de voltaje de esta por esta ganancia de voltaje por esta ganancia de voltaje, que es 1. En sí, quien nos está dando la ganancia de voltaje principal es este. Este nos está garantizando una alta impedancia a la entrada. Con esto terminamos. Muchas gracias.